Junio es Adulam. Adulam es una villa antigua, cercana a Jerusalén, la cual contiene muchas cuevas. Esto la hace ideal para esconderse y alejarse, con el fin de disfrutar del silencio y la intimidad con Dios. Muy bien, estamos dando comienzo a este encuentro mensual de junio. Ya transitaron 6 meses. Ya hicimos el recorrido con nuestra bitácora por 6 lugares y tenemos muchas notas tomadas y mucho para compartir, ¿verdad? Hemos estado por Canaán, donde hemos visto una vez más acerca de la tierra prometida. También cruzamos el Jordán, un lugar de cambio y de transformación. Con gran expectativa llegamos a Egipto. En Egipto estuvimos viendo sobre transformación familiar, restauración familiar, tiempos de desafíos, tiempos de administración de finanzas. Luego llegamos a Getsemaní, un mes muy especial para nosotros, la celebración de la Pascua, el recordatorio de la muerte y la resurrección de Jesús. Y este mes anterior tuvimos una experiencia muy interesante al estudiar Jope y recordar todo lo que vivió Pedro y con la familia de Cornelio, cómo él fue desafiado en su perspectiva, en su predicación, que el Evangelio era para todos. Y por último, en este mes de junio llegamos a Adulam. Adulam, una cueva, un lugar de refugio, una cueva con particularidades interesantes. Está descrita como un lugar húmedo, un lugar oscuro, un lugar donde hay algunos animales, no son fieras salvajes, pero están ahí los murciélagos y otros. Un lugar para escondernos, ¿no? Y para descansar, para renovar fuerzas. Así que bueno, todos tenemos un corazón abierto y pronto para aprender acerca de la experiencia de David en Adulam y mucho más. Por eso, Dios, te damos las gracias por este nuevo encuentro mensual de oración que no es otra cosa que un encuentro contigo. Siempre anhelamos eso y en este mes renovamos esa expectativa, renovamos ese anhelo. Nos ponemos de acuerdo todos en cada lugar donde estemos para sujetarnos a ti, a tu corazón y a lo que tú querés decirnos en lo personal a cada uno, en lo que tiene que ver con nuestra experiencia contigo. Seguramente tú correrás algunos velos para añadirnos entendimiento y revelación y tal vez llevarnos a tomar decisiones, a levantarnos, a recuperarnos y a ser obedientes y tomar el lugar que tú nos has preparado. En ti esperamos por todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco acerca de Adulam. Como ya mencionaba Cris, es una cueva. Cuando pensamos en marcar una ruta de destinos turísticos, realmente no es como muy atractiva, ¿no? Pensar en visitar una. Y para ello, Job nos va a contar su experiencia de lo que fue estar en una cueva, y eso va a reafirmar que no siempre pensamos en ese lugar para ser visitado. Gracias, Amanda, por
a hablarnos un poquito de lo que tiene que ver con la cueva, pero quisiera contarles también a todos, hace mucho tiempo en la adolescencia tuve la oportunidad de estar en algunas de las cuevas que tenemos en el Ecuador. En mi ciudad había unas cuantas que podíamos visitar o por lo menos podíamos ingresar, y recuerdo que en una de esas cuevas o túneles medios oscuros, medios difíciles, lo que uno encontraba allí es, aparte de la oscuridad, podíamos entrar y ver los murciélagos siempre colgados allí. Entrábamos con esa expectativa de en silencio, con cuidado para que estos animalitos no se alboroten. Pero ahí en eso uno puede sentir, quedarse en silencio, en tranquilidad, para escuchar todo lo que está pasando alrededor. No podíamos hacer ruidos ni ninguna de esas cosas porque realmente era de estar en silencio, una, para no alborotar todas las cosas que estaban allí, y dos, porque así podíamos apreciar lo que estaba sucediendo en nuestro entorno. Y quizás estar allí solo, metido en una pequeña gruta, una pequeña cueva o caverna, uno realmente pues puede percibir todo lo que está pasando en la naturaleza. Es como que te quedas quieto solo en ese lugar. Y de verdad que la oscuridad te trae mucho misterio en ese momento, pero al mismo tiempo te da ganas de ir más allá para saber qué hay más allá, qué encontrar. Y yo creo que David se encontró con esa circunstancia, ¿no? Él estaba allí, entró y quizás también entró mucho más allá para saber qué hay más allá y estar en silencio para poder escuchar. En este caso, no la voz, las cosas de los murciélagos, en este caso escuchar a Dios, que es algo que para mí me llama mucho la atención. Y eso es lo que creo que qué lindo, que si hubiese conocido en ese tiempo esa experiencia de Dios, el estar en una cueva y poder escuchar a Dios en medio de esa oscuridad, para mí hubiese sido algo tremendamente interesante. Así que creo que David ocupó un lugar muy importante para refugiarse, para estar, pero para aprender a poder entrar a la presencia de Dios más profundo. Y eso me deja esta enseñanza. Ahora que te escucho, Job, recuerdo algo y está conectado con mi primera experiencia con la oración, cuando el Señor empezó a llamarme a ser una mujer de oración, me empezó a enseñar acerca de la intercesión. Yo me hacía muchas preguntas y le decía al Señor, hace de mí una mujer intercesora, una mujer que conozca la oración. Y en esa búsqueda, ¿no? Y en esa impotencia muchas veces, que uno se equivoca y piensa que tiene que ver con el esfuerzo, y después descubre que no, que es el descanso de la gracia, la guía del Espíritu Santo. Bueno, en esos tiempos la oración se presentaba ante mí como una cueva. Yo la veía como un lugar que de afuera parece misterioso, como tú decías, hasta oscuro puede parecer, pero cuando uno entra empieza a identificar lo que allí hay. Y de alguna manera la luz se amplía también. Y descubre cosas, descubre tesoros, ¿no? Para mí la oración fue eso, como un lugar donde yo me introduzco, como una cueva, como un túnel, y encuentro tesoros, ¿no? Así que es bien interesante esta enseñanza de Adulam. Bueno, ahora justo que Job y Chris comentaban de su experiencia al haber estado en una cueva, es justo lo que queremos resaltar en esta semana, en lo del mes de Adulam. El saber que David iba a una cueva, ¿no? Con la intención de esconderse. Estaba huyendo de Saúl, que quería quitarle la vida, y el mejor lugar que él encontró fue esa cueva, ¿no? Sin duda, más adelante estoy convencida que él experimentó lo mismo que ustedes, ¿no? De haber encontrado esos tesoros, de haber encontrado una paz, de haber incluso pensaba cómo se pueden intensificar los sentidos, ¿no? Al estar ahí, porque escuchas con más claridad, puedes ver, tu vista está más atenta a los pequeños destellos de luz, tus sensaciones, pero claro, es como parte de ese proceso, ¿no? Sin embargo, de entrada, creo que hay una sensación puede haber una sensación de temor, ¿no? De una respuesta a lo desconocido, porque estás entrando en un lugar que no es como muy turístico, como ya lo decía.
Pero lo más importante es que en ese momento David pudo encontrar un silencio para apartarse de todo eso que lo estaba aterrorizando, porque él también tuvo miedo en ese momento. Y lo podemos conectar con momentos en nuestra vida en donde nosotros necesitamos apartarnos, y eso está bien, ¿no? Dios nos manda incluso en un capítulo de Isaías, que le voy a pedir a Yossi que nos lea, en Isaías 26:20. Para Él está bien que nosotros podamos escondernos un momento. A veces nosotros decimos, tienes que enfrentar los problemas, tienes que estar atento a esas cosas desafiantes, pero tal vez no está siendo el momento, ¿no? Y una parte de ese proceso tiene que ser esconderse. ¿Lo puedes leer, Yossi? Vamos, pueblo mío, entra a tu aposento y cierra tras de ti la puerta. Escóndete por un breve instante hasta que haya pasado la indignación. Totalmente, ¿no? Ahí vemos como Dios dice, está todo bien. Si quieres te puedes esconder, no es necesario enfrentar las cosas ahora mismo. Muchas veces ese tiempo de escondite o de silencio puede hacernos tener una resignificación de lo que está pasando. Sí, así es que bueno, me gustaría que pudiéramos tener un momento de silencio, sí, pero previo a eso podamos preguntarnos, ¿reconocemos que estamos en un momento así, alguno de nosotros, como de esto no quiero saber nada por ahora, o no me siento preparado para enfrentarlo? No sé si alguno de nosotros puede estar así o se ha sentido así alguna vez. Y a partir de ese pensamiento me gustaría que tuviéramos ahora un momento de silencio para meditar en esto. Y poder experimentar lo que experimentó David estando ahí en esa cueva. Bueno, después de haber tenido ese tiempo de silencio, podemos pensar que nadie quiere estar pasando por situaciones adversas, ¿no? O sea, a nadie nos gustan las cosas que nos desafían o representan como una dificultad. Nadie. Sin embargo, haciendo la similitud con la cueva, podemos darnos cuenta que al estar ahí en medio de ese silencio, en medio de esa oscuridad, en medio de esa soledad incluso, ¿no?, aparente, podemos tener esa oportunidad en donde se intensifique, como ya decía antes, se intensifique nuestra percepción de lo que está sucediendo, ¿no? Nuestros sentidos están como más concentrados, nuestro pensamiento también. Y
Y así pasa, me parece que en estos momentos de adversidades escondernos un poco nos va a permitir reenfocarnos, ¿no? Cuando buscamos a Dios por medio del silencio en esas situaciones, podemos sentir más fuertemente su presencia. A veces he escuchado a algunas personas que dicen, en ese momento de más llanto y de más sufrimiento, yo sentí una consolación que sobrepasó cualquier otra que haya vivido antes. ¿Sí? Entonces, nosotros nos tenemos que animar pensando esto. En medio de esas situaciones adversas es la mejor oportunidad para poder ver el resplandor del Señor en nuestro rostro. Para poder ver el amor de Dios en medio de todo este proceso. Justo así como ustedes comentaron, ¿no? Descubrieron tesoros preciosos, los pequeños destellos de luz se hacen tan evidentes estando en la oscuridad y en el silencio. Y bueno, vamos a tomar un tiempo de oración, ¿les parece? Vamos a orar por esas personas que están pasando por esos tiempos difíciles o incluso por nosotros mismos para que sea más evidente esa manifestación de nuestro Dios, ¿sí? Dios, muchas gracias porque tú nos mandas a que en medio de dificultades podamos tener un momento para alejarnos, para tener una distancia entre lo que está sucediendo y toda la forma en la que eso está haciendo una tormenta en nuestro interior. Gracias, para ti está bien, Señor. Y agradecemos esa oportunidad que nos das para escondernos un poquito, pero también te damos gracias porque el mejor escondite es estar contigo. Y en medio de esas dificultades, tú nos manifiestas que lo único que necesitamos es a ti, a tu Espíritu. Y sentimos más fuertemente tu compañía y podemos recibir la luz que necesitamos, que hace que resplandezca y las tinieblas huyan, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias porque te tenemos a ti. Gracias porque tú eres nuestra esperanza. Y gracias porque tú siempre vas a hacernos oír tu voz para marcarnos el camino en medio de cualquier penumbra y oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, es interesante que Dios es un Dios dinámico, es un Dios con propósito y de propósito, y por lo tanto es un Dios de cambios, ¿no? Y no nos deja para siempre en un lugar. En este caso estamos hablando de un escondite, de un lugar de refugio, de un lugar seguro de alguna manera, de una cueva, la cueva de Adulam, y de la experiencia de David, con la cual muchos de nosotros nos identificamos o nos vamos a identificar en algún momento de nuestra vida. Pero algo pasó ahí con David, inesperado, y que nos relata 1 Samuel 22, 1 al 2. Dice, David se fue de allí y se dirigió a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la familia de su padre lo supieron, fueron a verlo. Y lo supo también mucha gente afligida y otros con muchas deudas, opresas de gran amargura, y se le unieron unos 400 hombres y lo hicieron su jefe. Seguramente si esto no hubiera pasado, la historia sería otra. David hubiera seguido ahí un tiempo desorientado, ¿no? Porque más adelante Samuel explica de que todavía, aún cuando llegaron sus padres, él no tenía bien claro lo que iba a pasar, a dónde Dios lo iba a dirigir. Pero esto ya lo provocó, lo obligó a salir. Él tuvo que tomar una responsabilidad de amor y cuidado para con sus padres. Ellos no podían estar ahí en esa cueva con él, un lugar inhóspito, ya eran personas mayores. Y después todos estos necesitados que llegaron a él, hombres con amargura de espíritu, hombres endeudados, afligidos, preocupados por su contexto social también, ¿no? Sufriendo determinado oprobio de las autoridades y buscando un líder, buscando alguien que los atendiera y que los dirigiera. Así que bueno, Dios nos da también esas sorpresas que no son aleatorias, son parte del plan de Él para nuestras vidas,
para que se cumpla el crecimiento, se cumpla la madurez y demos el fruto adecuado. A mí me gusta pensar que David estuvo en ese lugar también y transitó por ese lugar o estuvo en esa cueva, así como nosotros podemos pasar distintas dificultades también para ayudar a otros si atraviesan por lo mismo, ¿no? Y es interesante ver con esa perspectiva el hecho de atravesar dificultades. Tal vez nosotros estamos en este día y podemos reconocer que estamos en una situación así, pero está bueno alejarnos un poco de esa situación y mirarla con distancia y ver si de repente esta situación en un futuro va a poder ayudar a otras personas o nuestra experiencia va a poder ser útil para otros. O podemos capaz que mirar para atrás y pensar si ya pasamos por alguna situación en la que después nos haya servido para ayudar a otras personas. No sé si alguno de ustedes tiene algún testimonio para compartir de eso. Me hace traer a la memoria ahora que estuvimos nosotros en el Ecuador. Nosotros como misioneros siempre vamos al lugar de origen para poder estar con la familia, para poder mantenernos ahí un poco cercanos. Y recuerdo que en uno de esos viajes que estuvimos realizando en el Ecuador, mi familia, mi esposa y mis 2 hijas y yo sufrimos un accidente de tránsito bastante fuerte, ¿no? Nuestro bus de 2 pisos en medio de la madrugada se viró muy fuerte. Fue una experiencia muy dura en pocos minutos, en pocos segundos. Traigo hasta la memoria porque me hace recordar que el haber estado días anteriores buscando de Dios en momentos de tranquilidad y de paz, el Señor me dio la fortaleza para que en ese momento del accidente pueda guardar la calma en un momento tan turbulento, tan difícil. Y recuerdo que quedamos todos colgados de nuestros cinturones de seguridad y fue tan terrible, y lo primero que se vino a mi mente fue: wow, vamos a caer sobre un abismo, vamos a perder la vida aquí. Pero al mismo instante vino la presencia de Dios en mi corazón y esa paz y esa seguridad que me permitió en ese momento, en vez de enfocarme en la circunstancia, enfocarme en la adversidad, no fue lo que se me cruzó, sino enfocarme en Dios. Y cuando me enfoqué en el Señor, quizás ahí viene la experiencia de David. Ahí uno tiene momentos transformadores. Y ese momento fue transformador para mí. Esos instantes fueron transformadores porque el Señor me dio la fortaleza para poder ayudar a las personas en esa circunstancia. Cuando estábamos todos sin luz, cuando todo el mundo gritaba, cuando las cosas estaban marchando muy difíciles, tuve la oportunidad de que esa experiencia, en ese momento, poder dar testimonio ante los demás, de poder brindarme ayuda, y me solté de mi cinturón y comencé a ayudar a las personas, a guiar, a poner la calma, a permitir de que ellos sepan que van a estar bien. Y cuando logré que todas esas personas, junto con mi familia, salieran del bus ilesos, sin problemas, y ya todos estén en la parte de abajo, recuerdo que todos nos acercamos alrededor y estaban bastante alterados. Y lo único que yo les supe decir es: miren dónde caímos. Una montaña llena de vegetación, que por lo general en nuestro país, por lo general son de piedra, y no chocamos y sufrimos accidente. Tenemos que dar gracias a Dios por esta gran montaña. En medio de la oscuridad, 3 de la mañana, con un frío tremendo, porque estábamos subiendo hacia la ciudad de Quito, recuerdo que en ese momento lo único que atiné a decir a las personas: debemos dar gracias a Dios, porque tuvimos el privilegio de tener una montaña con mucha vegetación a los lados, donde nos permitió descansar y aterrizar de la mejor manera. Y creo que esos momentos de ayudar a esas personas, hubo una calma, una paz diferente, y varias de esas personas también comenzaron a decir: sí, creo que vemos las manos de Dios en ese lugar. Además, nadie salió herido y ileso. Y a veces uno puede actuar con paz cuando estás en la presencia del Señor y te pasa una adversidad y realmente estás enfocado en el Señor. Puede ser de ayuda. Y creo que ese momento fue así. Cuando estuve en paz con el Señor, semanas anteriores,
pude ser de ayuda con mi familia. Y yo creo que me queda una imagen muy linda que después de estar haciendo tantas cosas, mi hija Ana, sin haberle dicho nada, ella, habían niños que lloraban obviamente por todas las circunstancias, y ella también con toda la tranquilidad había comprado unos chocolates para poder llevar y compartir con la familia. Pero en ese momento ella tomó esos chocolates y vio cada niño y se acercó a cada niño y les comenzó a dar un chocolate a cada uno de ellos, y eso trajo ese momento de paz y de seguridad para ellos, y me dio tanta alegría ver cómo ella en medio de ese momento difícil también pudo hacer algo. Y quiera o no, yo creo que esa madre estuvo tan contenta de que ese niño ya no estuviera llorando y que tuviera esa paz. Me parece que en ese momento fue interesante porque Dios se movió en medio de una adversidad, y a veces tenemos esas adversidades muy cercanas. Ese momento fue donde uno no puede reaccionar tan fácilmente, pero yo creo que fue el Señor que había estado obrando para poder actuar de una manera más flexible con todo lo que estaba sucediendo. Cuando uno está en el silencio del Señor transformador, días antes, Dios te saca de ese lugar quizás para hacer algo, y eso en ese momento fue el accidente. Dios permitió ese accidente para que pueda ayudar a aquellos que estaban en esa desesperación y compartir algo de Dios cuando estábamos todos afuera. Eso para mí fue lo más extraordinario de esa experiencia. Y por eso pienso en eso, lo que David estaba allí. Después todos se enteraron, vinieron toda la gente, estuvieron allá, se enteraron cómo estaban. Y es cierto, cuando todo el mundo se entera, uno puede compartir de esta experiencia. Dios hace algo grande y extraordinario. Entonces trajo paz a mi corazón. Es interesante que, como vos decías, Job, poder ser agradecidos ante una situación así, haber pasado un accidente, decir, tenemos que ser agradecidos porque nos tocó vivir esta situación de esta manera. No sé si hoy podemos nosotros reflexionar cada uno y ser agradecidos en las situaciones difíciles que pasamos o que estamos pasando. Ver la situación y decir gracias Dios porque sé que tenés un propósito con esto, o sé que esto me va a transformar o va a ayudarme para ayudar a otros. Me gustaría que tomáramos un tiempo de oración para reconocer esas situaciones, ser agradecidos por esas situaciones en las que tuvimos que pasar de una u otra manera. Y si de repente estamos pensando en alguna situación en la que no hay forma que podamos ser agradecidos, que todavía nos trae dolor o la recordamos con cierta angustia, también oremos por eso en este momento para poder ver que el Señor estuvo allí también, en esa situación, y cuál fue el propósito de eso, y poder ser agradecidos con eso también. Así que los invito a orar por eso. De mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescata en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios. Firme y fiel.
fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me 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 fallarás, tú nunca me fallarás. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, 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 bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 Lo que rescato, Job, de tu experiencia y de ese testimonio que contaste es la manifestación de Dios en ese lugar, en ese momento en tu vida y en la de tu familia, ¿no? Si se quiere, lo vemos también en esta historia que estamos viendo de David en la cueva, es que estaban en la misma cueva. O sea, Adulam era Adulam, seguía siendo Adulam. Ellos seguían siendo deudores, seguían teniendo aflicciones, pero la manifestación de Dios en ese lugar es lo que hace la diferencia. No es que no estuviera presente antes, sino que hubo todo un momento de silencio previamente a eso, que el silencio de Dios creo que es algo que nos forja el carácter, porque lo primero que hacemos es desesperarnos mediante el silencio de Dios, pero hubo todo ese silencio previo y luego se hace presente la manifestación de Dios y cambia el entorno, a pesar de que seguían estando en ese mismo lugar inhóspito, en esa misma cueva, con los mismos problemas, pero la manifestación de Dios, como pasó en el accidente que nos contabas, la manifestación de Dios a través de tu vida hizo la diferencia para ese momento. Y creo que lo mejor que podemos hacer una vez que nos damos cuenta de dónde estamos y de quién está a nuestro lado, en este caso Dios, creo que lo mejor que podemos hacer es rendirle alabanza por todos esos atributos que hacen parte de su persona, su fidelidad, su paternidad, su bondad con nosotros, y me gustaría también en este momento poder brindarle todos juntos alabanza y reconocer quién es Él. Tiene toda la razón, porque si algo que sucedió al final de toda esa circunstancia que vivimos fue darle la gloria a Dios, después todos afuera, y decir fue gracias a Dios estamos aquí todos con vida. Y qué bonita manera de poder decirlo, porque cada vez que uno está en una circunstancia difícil, uno tiene que adorar a aquel que realmente te da la ayuda. Y ahí me hace recordar este pasaje, o por lo menos este salmo cantado que decía David también, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, mi roca, mi refugio. Y quisiera que lo podamos cantar y ponerlos en la presencia del Señor.
En Dios solamente está callada mi alma, Dios de mi salvación, mi roca, mi refugio. Nunca resbalaré, mi roca, mi refugio, nunca resbalaré. Y esas palabras traen fortaleza a mi corazón cuando puedo decirle que Dios es mi roca, que Dios es mi refugio. Y ahí está, nunca resbalaré. Y creo que eso trae bastante bendición cada vez que uno tiene una adversidad. Alabar, adorar a Dios, la alabanza y la adoración, como lo hacía David continuamente en sus pruebas, hace que realmente pues la presencia de Dios pueda también venir a tu corazón a fortalecer. Y mira qué interesante lo que dice el Salmo 63. Dice: Dios mío, tú eres mi Dios, yo te buscaré de madrugada. Mi alma desfallece de sed por ti, mi ser entero te busca con ansias, en terrenos secos e inhóspitos, sin agua, con deseo de ver tu poder y tu gloria, como los he mirado en el santuario. Tu misericordia es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Yo te bendeciré mientras tenga vida, y en tu nombre levantaré mis manos. Mi alma quedará del todo satisfecha, como si comiera los mejores platillos, y mis labios te clamarán jubilosos. Al pensar en ti recostado en mi lecho, al meditar en ti durante mi desvelo, porque tú has sido mi socorro, alegre viviré bajo la sombra de tus alas. Mi alma está apegada a ti, tu mano derecha me brinda apoyo. Y son las palabras transformadoras de David en ese momento, ¿no? Ahí ya vemos un David más transformado, levantado, puede levantar sus manos, dice, de madrugada te buscaré, ¿no? Y ha hecho tantas transformaciones. Ese es un salmo muy lindo al ver cómo David ya su vida tuvo otro sentido después que entró en la cueva y estaba también ya preparado para su propósito. Bueno, qué increíble, ¿no? Porque vemos ahí estamos llegando al final de este proceso de David y vemos como en un principio él llega eso, solamente buscando un lugar apartado, buscando esconderse, y dijimos, para Dios eso estaba bien. Vimos que pasó el tiempo suficiente a solas y después Dios le envió compañía, ¿no? No era como una compañía incómoda, no llegó en un momento incómodo, sino en un momento preciso en donde él ya podía salir de sí mismo para empezar a dar lo que había recibido, ¿no? Y bueno, aún después de eso, Adulam, como bien decía yo, sí, seguía siendo una cueva. Sin embargo, para ellos ya en ese momento, como equipo, como grupo, como familia, estaba representando una fortaleza. Era un lugar de estrategias militares, ¿no? Porque ellos salían de ahí, ellos eran los valientes, ellos eran los guerreros, ¿no? David estaba liderando todas las actividades que hacían. Sin embargo, para Dios era, no te estés acostumbrando a este lugar. Este no es el lugar, está genial, aprendiste muchas cosas, te envié la gente que era necesaria que estuviera contigo, pero esto no es todo lo que yo planeé para ti. Era una parada necesaria, ¿sí? Pero aún el camino continúa. Y esa parte me gusta porque es como Dios diciéndole, o sea, no te acostumbres a esto, es hora de salir. Yo quiero leer también el Salmo 57, del 7 al 11, y es un salmo que también de manera personal me habla mucho, justo pasando por momentos así como David, ¿no? Y dice el Salmo 57, mi corazón está confiado en ti, oh Dios, mi corazón tiene confianza, con razón puedo cantar tus alabanzas. Dice el verso 8, despiértate, corazón mío, despiértense lira y arpa, con mi canto despertaré al amanecer.
y te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente, cantaré tus alabanzas entre las naciones. Y me encanta esta parte porque justo cuando salen de la cueva ya no tienen que estar más aquí, ¿no? Tenían que ir a la siguiente parada. Todo esto que David había aprendido en ese momento, redundó en toda la obra hermosa que hizo de instalar todo ese tema de alabanza y todo ese tema de compañerismo en el reinado que a él le correspondía, ¿no? Y tanto fue así que la presencia de Dios era manifiesta continuamente con todo el crecimiento que tuvo el pueblo de Israel mientras David gobernó, ¿no? Eso se me hace muy interesante, pero su capacitación y su transición fundamental estuvo en una cueva. Una vez escuchaba que alguien decía que el éxito, ¿no? Llegar al éxito sin haber pasado por un proceso, en lugar de hacer un bien, llega a corromperte, ¿no? Necesitas ser transformado y posteriormente llegar a ese éxito, pasando por un proceso, ¿no? Y esto vemos en David. Así es que yo quiero que cerremos este tiempo porque hay esperanza sin importar en qué parte del proceso estemos. Tal vez alguno de nosotros, digamos, ya es hora de salir, está sintiendo la voz del Señor diciendo, este es el momento de salir, ¿no? Tal vez otros estamos en el punto aún de estar en el silencio, ¿no? Tal vez otros ya en el tiempo de estar dando, como decía Cris, la madurez para dar fruto, ¿no? Y sin importar la etapa en la que estés, tú sabes que hay un final importante porque Dios está incluido. Porque Dios está incluido, Dios es fiel, ¿no? Yo quiero que oremos así, con este salmo resumido, ¿no? Con lo que leí. ¿Cómo puedes decirle a tu alma, ¿sí? Sal de esta angustia, sal del enojo, sal de esa tristeza, sal de la condición en la que te encuentras, y despierta a la alabanza. Y despierta a la alabanza, ¿sí? Así es que yo quiero que oremos y los invito a que pongamos nuestra mano en el corazón, y podamos expresar eso, ¿sí? Que podamos decirle esto a nuestra alma. Alma mía, yo hoy te puedo decir, sal de esta angustia, sal de la tristeza, sal del enojo, sal de la emoción que en este momento esté teniéndote contenida. Y te digo, despierta en alabanza. Despierta en alabanza, despierta en alabanza a tu Dios, porque no hay nada que Él no pueda hacer por ti. Y su amor es inagotable. Y Él nunca te dejará ni te desamparará. Porque te ama con amor eterno. Alma mía, despierta en alabanza. Y exalta a tu Señor. En el nombre de Jesús. Amén.